Hola, bienvenidas, bienvenidos. Estamos aquí en nuestros temas del mes. Este mes vamos a hablar de la familia. La familia es un sistema importantísimo en una sociedad. De hecho, todos los síntomas o todos los trastornos que podamos tener a nivel emocional o a nivel conductual o psicológico vienen cuando hay familias que no están bien estructuradas, cuando hay fallos, cuando hay dificultades en la gestión del sistema familiar. Entonces, nosotros tenemos en Adara Psicología algunas especialistas que trabajan estos temas, desde los conflictos familiares, las relaciones padres-hijos, todo lo que se mueve en el mundo familiar, y trabajamos con ello porque realmente son situaciones a veces que producen mucho sufrimiento y mucho dolor, y con un buen trabajo y acompañamiento terapéutico dentro del sistema familiar se pueden resolver muchos conflictos. Entonces, este mes vamos a ver algunos de los temas fundamentales. Hay muchos, ¿no? Porque en una familia, los miembros de la familia somos seres dinámicos que estamos constantemente en relación, cada uno con sus propios procesos, sus propias dificultades, sus tendencias, sus fortalezas, sus vulnerabilidades. Y todo esto está ahí. El sistema familiar es un sistema vivo, ¿no? Constantemente en movimiento. Entonces vamos a hablar de algunos temas, habría muchísimos, pero bueno, hemos elegido algunos, hemos seleccionado que consideramos que pueden ser como más significativos o que pueden producir más problemas a lo largo del ciclo evolutivo y cuando los niños llegan a ser adultos. Y dentro de este tema, hoy vamos a hablar de cuando los hijos hacen de padres, ¿no? Cuando hay realmente familias desestructuradas, padres que tienen dificultades para madurar, que tienen un comportamiento adolescente, y todo eso recae en una responsabilidad y una serie de síntomas que vamos a ver con nuestra especialista en familias que tienen luego sus dificultades a nivel relacional. Tenemos como invitada hoy a Maya Biorreta. Vamos a darle paso. ¿Ahora? Ahora sí. ¿Qué Hola, tal estás? buenos días. Muy Bienvenida. bien, muchas gracias, Sandra. Sí. Bienvenida a ti, gracias a ti por participar Vale. en estos espacios divulgativos, ¿no? Que también son Ujú, importantes para que las personas que nos vean pues vayan incorporando información. La información es muy necesaria como recursos, como prevención, ¿no? En diferentes espacios. ujú, Estaba en la sí, presentación compartiendo que vamos a hablar de las familias en este mes, y hoy vamos a tocar un tema muy interesante que es cómo los hijos hacen de padres. Amaya es psicoterapeuta, trabaja con nosotros en Adara Psicología, está especializada en temas familiares, en mediación, en conflictos, temas de parejas, niños y adolescentes. Bueno, tiene una visión muy amplia y una formación muy extensa. También colabora en centros de la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento, en centros familiares. Entonces tiene una visión muy interesante sobre los problemas que se pueden generar en el sistema familiar y sobre todo, y lo más importante, que es conocer la problemática y el acompañamiento para poder resolver y ofrecer recursos y evitar que todo esto, sobre todo, se agrave, ¿no? ujú, Entonces, vamos a hablar hoy de este tema tan importante, ¿no? De cuando sí, esos hijos hacen de padres. Cuéntanos sí. un poco a qué te refieres con esto, Amaya. Bueno, cuando hablamos de que los hijos hacen de padres, nos referimos a una parentalización, ¿no? Es una inversión de roles en en la dinámica familiar. Implica que los hijos, muchas veces, pues por determinadas necesidades que hablaremos un poquito más adelante, em, tienen que coger un rol que no les corresponde en este momento evolutivo, ¿no? Es decir, un rol de progenitor, un rol de cuidador. Y además, es verdad que es no se oye mucho, pero es un tema, sin embargo, muy común y que se ve mucho en el día a día de las familias o de adultos que tienen unas determinadas problemáticas y que no saben muy bien de dónde vienen, cómo solucionarlo. Entonces, bueno, andando un poquito más en su historia familiar, dinámicas familiares, se puede observar este tipo de situación, ¿no? De una parentalización. ¿Y qué tipos hay? Porque sé que hay como diferentes tipos, hablamos de diferentes tipos de parentalización. ¿Nos puedes definir un poco para que también las, los padres o los Ujú, adolescentes que puedan ver esto se puedan identificar, ¿no? Que puedan un poco ujú. clarificar esto? Ujú. Bueno, la parentalización implica que el menor se haga responsable, ¿no? De necesidades de diferente índole
que le corresponden más bien a los cuidadores. Y eso impide que ponga la mirada en sus propias necesidades y que las pueda satisfacer y desarrollar, ¿no? Como un niño o como una niña. Y desde la mirada del adulto es curioso porque este tipo de niños parece que son los hijos perfectos, ¿no? Que están totalmente pendientes o que están muy dispuestos a ayudar o que están muy dispuestos a satisfacer las necesidades del adulto. Pero sin embargo, a nivel interior se está entorpeciendo el desarrollo normal, ¿no? Y le impide establecer un vínculo también seguro con esas figuras de apego. En cuanto a los tipos que hay, bueno, principalmente hay dos tipos de necesidades que el menor va a pretender cubrir. Por un lado, hablamos de las necesidades instrumentales, deleguen tareas domésticas, el cuidado de los hermanos, que hagan encargos lejos de casa. Eso sería, bueno, pues un tipo de parentalización instrumental. Y luego tendríamos la parentalización más emocional. Y esto quiere decir que es el menor quien se hace encargado o se hace el sostén emocional de sus padres, ¿no? Los escucha, los tranquiliza, incluso puede llegar a aconsejar. Y bueno, digamos que a grandes rasgos se pueden categorizar como estos dos grandes tipos de parentalización. De todo esto, como tú dices, luego tiene un efecto importante en los niños, primero, ¿no? Porque hay Ujú, como un descuento a ellos mismos, ¿no? Si están para cubrir las necesidades de los padres, tanto emocionales como otro estilo, ¿dónde se quedan las suyas realmente, ¿no? ujú. Y todo esto Sí. realmente, o sea, ¿cuáles son esos entornos o cuáles son esos escenarios en los que es más fácil que esto se produzca, ¿no? Ujú. Porque a veces se tienen que dar a lo mejor situaciones específicas o más o menos unas situaciones que favorezcan ese desarrollo. Las dinámicas se repiten debido a que los padres han tenido asimismo estos roles, ¿no? Cuando han sido pequeños. Entonces, bueno, pues al final se trata de perpetuar una situación que, bueno, pues se puede vivir como dentro de la normalidad, ¿no? Si uno ha vivido de pequeño X cosas, es más fácil que, bueno, pues si eso no se trabaja o no se tiene una conciencia, se puedan repetir esos patrones, ¿no? En este caso con sus hijos. También se puede dar en casos en los que el adulto tenga un conflicto. Esto puede ser un divorcio que pueda ser conflictivo y que entre los padres haya mucho conflicto, mucha pelea, em, cuando los progenitores también han vivido situaciones traumáticas o cuando hay alguna pérdida importante, un duelo congelado o que no se ha trabajado bien. Y bueno, también a veces es el niño el que toma el papel activo porque ve a uno de sus padres desvalido o con mucha necesidad de sostén emocional o ha vivido una situación de enfermedad, de maltrato, de una pérdida, ¿no? Ya sea un duelo o una separación. Entonces, bueno, en este tipo de situaciones es más probable que se den pequeños enganches para que el niño tome ese papel, ¿no? Que no le corresponde. A veces, como digo, influenciado por los padres, por el padre o por la madre, o por esas figuras de apego, o a veces de manera activa. Es el niño Manera quien activa que, coge ese papel. claro, y esto realmente, las consecuencias por todo este movimiento que se está generando ahí, como tú dices, ¿no? Como que impide realmente al niño tener un desarrollo evolutivo, emocional o disfrutar de ser niño, ¿no? Simplemente, o Mm, sea, que está más como su cabeza en soportar o en sostener la sí. figura del adulto. Y todo esto a nivel evolutivo, cuando el niño va creciendo y esto no se corrige o las situaciones se enquistan o de alguna manera se mantiene ese cuidado de los padres, ¿cuáles son las consecuencias que nos podemos encontrar en los adultos Ujú. cuando llegan a terapia, por ejemplo, ¿no? O de alguna manera, para que a veces tenemos esta sensación, ¿no?
que hay Ujú. adultos ahí que han hecho como un corte en su desarrollo evolutivo o madurativo emocional porque no se ha permitido. Pero también un poco por saber, los adultos que puedan estar escuchando, si algunos de los síntomas Sí. o conductas o cosas que se repiten en su vida tiene que ver con esta historia, ¿no? Que puedan aprender a reconocer de dónde vienen Ujú, algunas de sus ujú, ujú. consecuencias. Claro, aquí habría como eh, dos grandes temas, ¿no?, a abordar con esta pregunta. Por un lado, hay una serie de pistas que nos pueden indicar un posible proceso de parentalización, ¿no?, que hemos vivido, o un proceso de parentalización del que estamos hablando. Pues quizás la sensación de haber crecido sintiéndose responsable, tener la necesidad de tener un constante control de las situaciones. Una otra pista puede ser haber crecido con muchos elogios, ¿no? Oye, pues es que de ser tan bueno, de portarse tan bien, de ser tan bueno. Y, y también, si echamos un poquito la vista para atrás y nos damos cuenta de que a veces esas personas, ¿no?, que han podido estar implicadas en un proceso de este estilo, a veces puede ser que hayan estado implicados de forma asidua en discusiones o problemas de sus padres, o bien Mm. durante ese conflicto, es decir, pues haciendo de oyente o de mediador, o posteriormente haciendo de sostén, relajando la situación, intentando mediar, solucionar un posible problema que no le corresponde. No, entonces, bueno, aquí, a medida que vamos creciendo, es probable que esas personas tengan dificultad para detectar sus propias necesidades. Han estado con un radar durante toda su vida buscando necesidades a satisfacer, ¿no? Es decir, pues se ha hecho responsable de satisfacer necesidades de los demás, entonces su propia percepción o sus propias necesidades han quedado en un segundo plano, con lo cual se encuentran que no saben qué necesidades tienen en un momento dado, o no saben quiénes son, problemas en el desarrollo de la identidad, ¿no? No saben qué gustos o qué aficiones, en cambio saben perfectamente la de los demás, pero la suya propia a veces pues puede quedar ahí relegada. También dificultades para poner límites o para decir que no. Estas son una serie de pistas que nos pueden indicar ese tal. Igualmente, ¿no?, que han estado implicados en ese proceso. Igualmente, se suele ver episodios de ansiedad, Ujú. se suelen ver problemas para manejar el enfado, o accesos, ataques de ira, baja autoestima, dificultades en las relaciones. Es decir, al final, em, pues como decía, ¿no? Son niños que han estado expuestos a constantemente los demás y a satisfacer necesidades ajenas, con lo cual eh, se olvidan un poco de cuidar sus propias necesidades o sus propias aficiones, sus gustos. A todo esto, decías la ansiedad, tiene sentido, ¿no? Porque de alguna manera yo voy acumulando, voy acumulando, voy acumulando, no Claro. tengo un espacio donde yo puedo conectar conmigo, con mis necesidades, ¿no? La necesidad de ser mirado, ser visto, de ser tenido en cuenta, ¿no? Eso al final Mm, lo vemos muchas veces sí. en las sesiones, ¿no? En consulta, cuando hay un cúmulo de situaciones que están ahí como una olla express y al final el síntoma es la Mm, ansiedad por la falta de gestión, ¿no? Todo lo que está surgiendo sí. ahí Mm. internamente. Y para Y todos también, estos, Sandra, dime, no, sí. quería añadir un poco que también en dificultades en las relaciones sociales, el sentir que no puedo poner un límite o que tengo que estar, esto es, bueno, pues es muy habitual, ¿no? La incapacidad de decir que no en un momento dado, es tener que estar siempre disponible para los demás. Entonces, claro, lógicamente llega un momento en el que uno explota, porque aquello que no se tuvo, pues se tiene que cubrir de alguna manera. Hay que poner el foco, ¿no?, con un trabajo y con un acompañamiento en esas necesidades que no están resueltas, que no están satisfechas. También hay como una sobreadaptación al medio, ¿no? O sea, yo me tengo que sobreadaptar a Claro. lo que los demás piden de mí, pero no hay
una conexión con uno mismo, ¿no? Hay un espacio ahí que se queda como sin cubrir realmente. Claro. Y esto, por ejemplo, una persona que va a terapia o que empieza a ver o se da cuenta de estos síntomas o dice, oye, esto a mí me suena, a lo mejor tiene que ver con algo que yo he vivido. Desde el acompañamiento terapéutico, desde cómo tú trabajas o cómo enfocas el trabajo familiar y este Mm, tipo de síntomas, ¿qué podría, no sé, alguien, imagínate que nos está viendo, ¿no? Y reconoce algo que le está pasando? ¿Qué le podemos contar? ¿Cómo puede resolver o qué recursos podría integrar en un proceso terapéutico que le ayudara a sanar esta parte? ¿O qué es la parte que tú ujú, sientes que tiene que ser más sanada porque está más vulnerable o está más frágil, ¿no? Ese niño ujú, interior o toda esa especie de, bueno, mm. el niño que no ha crecido, ¿no? El niño que no se ha dado Claro. esos permisos. Claro, claro. Tú lo has dicho, ¿no? Ese niño interior y tomar conciencia con ese niño interior. ¿Qué necesitó? A veces el poner conciencia en qué ese niño interior necesitó en un momento dado y no recibió es probablemente aquello que nos va a sanar. Es decir, hay que quizá cubrir esas necesidades de ese niño interior y para ello hay que tomar conciencia. ¿Cuáles son las necesidades de un niño? Pues las necesidades de un niño principalmente son el juego, la espontaneidad, el fluir libremente, el poder tener, bueno, pues esa parte más juguetona, ¿no? Con lo cual, si esa parte, esas necesidades y esa parte ha quedado congelada en un momento dado, por, bueno, pues por estar pendiente de las necesidades de un adulto, es decir, necesidades que no son propias del desarrollo de ese momento, pues son quizá con las que hay que conectar y con las que hay que aprender a fluir, ¿no? Como decía, tomar conciencia, descubrir esas necesidades y luego soltarse. Hay un trabajo muy importante quizá de reaprender a jugar de alguna manera, ¿no? Que ya desde un adulto y ser capaz bueno, pues quizá de aflojar un poquito esas riendas, ir soltando poquito a poco ese control. Y a veces esto da un poco de vértigo, da miedo y es normal porque no se ha hecho en el momento que corresponde, con lo cual hay que hacerlo ahora. Pero, pero poquito a poco se le va cogiendo el gusto y una vez que esto se aprende, bueno, pues es una manera muy bonita de conectar con ese niño o esa niña. Luego, a mí me gusta poner también mucho el foco en ser capaz de compartir todas estas experiencias con gente de nuestro alrededor, pero con gente que comparta los mismos valores, que tenga una identidad más o menos similar, con gente que se conecte, ¿no? En lo esencial. Y una cosa que también es muy importante es cómo nos hablamos a nosotros mismos, ese autodiálogo interno. Nos hablamos Mm. con culpa, nos hablamos con rencor, nos hablamos con odio incluso, o nos hablamos con compasión, con benevolencia, nos hablamos con cariño, con amor, ¿no? A veces, bueno, pues ponemos, o este tipo de personas ponen el foco en hablar con mucho cariño a los demás, pero ¿y ese diálogo interno cómo es? ¿Es positivo? Yo a veces digo, háblate como hablarías a tu mejor amigo o a cualquiera o a un desconocido. Con que te hables como hablas igual a un desconocido ya es suficiente, ¿no? Y luego, sobre todo, muy importante, em, eh, porque bueno, esto es fácil, ¿no? Un poco lo exponemos así en una línea o en un esquema, pero luego quizás es importante también pedir ayuda. Si vemos que hay algo que se nos está atascando, si vemos algo que no podemos solos o que, bueno, pues que necesitamos ahondar un poquito más, pues lógicamente pedir ayuda, ¿no? De un profesional y que estamos acostumbrados a verlo todos los días. Entonces, bueno, pues este también es un foco importante, ¿no? Conectar con ese autocuidado. Esto es importante porque es verdad que estos niños parentalizados, ¿no? Que han cuidado a veces esos padres o esos padres que todavía son adolescentes y que no ejercen el papel de padres, ¿no? Sino que son Mm, más hijos. Muchas veces tienen también este mandato interno de soy fuerte, yo puedo con todo, ¿no? Y entonces a veces les claro. cuesta darse el permiso de sentir esa vulnerabilidad o esa necesidad de acompañamiento. Entonces Mm, también lo lanzamos desde aquí porque también es importante que sepamos que las cosas se pueden transformar, se pueden cambiar y hay todo es cambio. Entonces, como todo es mm, cambio, no hay nada escrito.
¿no? Si cambian las circunstancias, cambian también eh, los resultados, ¿no? Entonces ahí hay un margen enorme de transformación. Bueno, pues muchísimas gracias, Amaya. Bueno, Espero que esto que hemos compartido Sandra, ayude a ¿me algunas escuchas? personas que estén por ahí, que puedan escuchar y que puedan verse reflejados en algunas conductas, algunos síntomas, algunas tendencias que se puedan estar manifestando y que incomodan, porque es verdad que llega un momento que cuando tú te vas anulando, te vas desdibujando, te vas desconectando, al final esto tiene mucho trasfondo, ¿no? Y te genera mucha insatisfacción, como te has dicho, ansiedad, mucha exigencia, tengo que hacerlo bien, tengo que estar al tanto de Claro, todo, ¿dónde quedo yo, claro. no? Claro, Entonces, y bueno, yo creo, Sandra, un poco que es importante también vivir este proceso sin culpa, ¿no? Sin culpabilizar, pero ni en ese niño ya adulto, ni tampoco en los padres, ¿no? En las figuras de los padres. Una cosa es poder hablarlo y poder trabajarlo y poder, bueno, pues describir ciertas cosas y otra cosa es vivirlo con culpa, culpabilizar, ¿no? La culpa no aporta nada, pero son, al final estas personas han tenido un niño que se ha hecho responsable, no se podía permitir el lujo de criticar a sus padres, era lo que había y ya está, y con eso se trabaja. Y lógicamente el objetivo de la terapia no es culpabilizar a los padres, sino es acompañar a bueno, pues ese reaprendizaje y esa conexión interna con uno mismo, como decías. sí, esto es importante, es verdad, y lo voy a recalcar que, porque muchas personas creen cuando van a terapia, ¿no? Como tienen que hablar de la familia, de los padres y de todo el proceso Mm, de parentalización y como de, bueno, de la huella que han dejado, no se trata de culpabilizar, porque cada uno hace lo que puede, cuando puede, como puede ahí, ¿no? Los que sí, somos madres sabemos que no somos infalibles y que no somos perfectas. No trabajamos esto, o sea, no ponemos el foco en la culpa de los padres, pero sí en la huella o el impacto que ha dejado en el proceso evolutivo de cada uno, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que incidir. Y para conocer eso, claro que tenemos que tener información, pero no es una información para demonizar a los padres, ¿no? claro, Porque a claro. veces hay como una confusión con esto, ¿no? Mm, Entonces creo que esto es importante, que vamos desde el ámbito más de la compasión, de la atención y de sí, la comprensión, ¿no? Para sanar. sí. Realmente no se Ujú, puede sanar si no hay una energía amorosa, ¿no? Yo creo que esto no es posible si no hay esa energía amorosa. sí, Vale, eso es, Sandra. pues muchas Bueno, gracias, Amaya. Nos bueno, vemos gracias a pronto ti. en otra entrevista que hagamos. Aprovecho también para compartir que tendremos otra entrevista con Ana Herrero y vamos a hablar sobre cuando los cuidados, los hijos, que somos cuidados por los padres, nos convertimos cuando nuestros padres son mayores en cuidadores de nuestros padres, ¿no? Ahí sí que el rol se invierte, pero de una forma sana, evolutiva y que de alguna manera tiene sentido, ¿no? Llega un momento que los padres se hacen mayores, nosotros también, y tenemos que estar ahí también para acompañarlos y algunas claves, porque a veces tampoco esto es fácil, ¿eh? Aceptar la vejez Sí, de los papás, nos cuesta un poquito a los sí, hijos. Vale, eso es, muchas Sandra. gracias, Amaya, nos vemos Bueno, pronto. pues nada, muchas gracias, un beso, hasta luego. Gracias a todos. Adiós.